Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM, ya prácticamente al cierre de este proceso electoral. Han aparecido elementos importantes que en realidad, una vez más, ponen contra la pared y en debate el tema de la tregua, el pacto con las pandillas por parte de este régimen y señalamientos que una vez más protagoniza la investigación del periodismo independiente, en este caso el Faro. Para eso vamos a conversar una vez más con el periodista Leonel Herrera. Bienvenido, Leonel. Gracias por hacer espacio. Saludos, Franklin, a vos y a toda tu gente. Gracias por la posibilidad de seguir charlando sobre este momento clave de la coyuntura nacional. Y voy a leer el titular así como viene, Leonel. Gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar al CROP a través de un cartel mexicano. Más profundo el nivel de situación crítica ya de un Estado y un gobierno metido a eso, en realidad es complicado. ¿Cómo recibes esta noticia? No me sorprende. De este gobierno es esperable cualquier cosa. Ya han demostrado que tienen una vocación criminal y no es una exageración, lo explico, una vocación criminal porque es un gobierno que permanentemente tiende a violentar la ley, a cometer ilícitos y a establecer vínculos con grupos criminales. Tenemos la demostración en los pactos con las maras. Entonces, es esperable este tipo de cosas. Y es muy preocupante. Es decir, creo yo que lo que está pasando en Ecuador debería ser un ejemplo para nosotros también. En Ecuador lo que hay es una guerra abierta entre los carteles de narcotráfico y el Estado. Los carteles le declaran la guerra al Estado y el Estado declara una situación de conflicto interno para enfrentarlos directamente. Y ya un pleito con los carteles del narcotráfico no es lo mismo que pelear con las pandillas. Los carteles de narcotráfico son más poderosos, están mejor armados, tienen más dinero y tienen más nexos a nivel internacional. Esas son algunas diferencias entre enfrentarse a narcos que enfrentarse a pandillas. Entonces, cuando un Estado empieza a negociar con los narcos, a vincularse con los narcos, corre el riesgo de que en algún momento hayan diferencias, hayan conflictos, y entonces estos carteles le desatan la guerra al Estado, ¿verdad? Así como las pandillas, para presionar al gobierno cuando el gobierno no les cumplía, hacían una matazón de gente, como fue a final de marzo de 2022, cuando las pandillas rompen el acuerdo con el gobierno y hacen una masacre de 87 personas en 3 días, debido a que el gobierno no les había cumplido los acuerdos. Entonces imagínate que llega una situación similar con los carteles del narcotráfico, que el gobierno tiene acuerdos con estos grupos y hay algún momento de discordia y de ruptura. Imagínate las consecuencias que podría darse, ¿verdad? Entonces ya cuando un gobierno, además de pactar con pandillas, muestra disposición a negociar también con los narcotraficantes, este país estaría en un grave riesgo. Es decir, el estar en manos de funcionarios antiéticos, sin escrúpulos, que están dispuestos a pactar con grupos de narcotraficantes, es una amenaza
para el país y para la seguridad de la gente mucho mayor. O sea, para mí, la mayor implicación de esta noticia que hemos conocido por el Faro y que ha tenido eco en casi todos los medios del mundo es esa, Franklin. Es decir, Sí. el grave peligro para la seguridad nacional, el que este país esté en manos de funcionarios que están dispuestos a pactar con el narcotráfico con tal de lograr sus objetivos políticos, porque el objetivo, según el Faro, de recapturar a Krug después de haberlo liberado ilegalmente era anticipársele a Estados Unidos. Cuando el gobierno se entera que Estados Unidos anda tras Krug, implementa esta conspiración para tratar de detenerlo antes que Estados Unidos y evitar que Estados Unidos se lo llevara para responder ante la justicia gringa, donde Krug podría criteriarse y testificar contra el gobierno salvadoreño, dando información a la justicia estadounidense sobre los pactos del gobierno con las pandillas. Y el otro objetivo que tenían era dar un golpe mediático antes de las elecciones. Por eso es que tenían prisa de hacerlo antes de las elecciones del próximo fin de semana. Entonces, con tal de lograr esos objetivos, anticiparse a los gringos y dar un golpe mediático de cara a las elecciones, no les importa. No les importa poner en riesgo al país negociando con el cartel. Fíjate que este cartel Jalisco Nueva Generación está considerado uno de los carteles más violentos y peligrosos del mundo, ¿verdad? Estos tipos tienen presencia en todos los continentes de la Tierra. Entonces, es peligrosísimo lo que está sucediendo. Y luego, a mí me parece una desfachatez, y con esto cierro esta intervención inicial, la actitud de Bukele, ¿verdad? Me parece de lo más irresponsable, de lo más cobarde, de lo más irrespetuoso para el país y para sus propios seguidores, ¿verdad? No dar la cara en el sentido de rendir cuentas, de decir la verdad, de dar una explicación y todavía salir con ese estribillo de que es un ataque de los medios de George Soros. Es decir, yo si fuera seguidor de Bukele me sentiría irrespetado en mi inteligencia y en mi sentido común que el presidente no asuma la responsabilidad y que me vea la cara de estúpido diciéndome que ese es un ataque de los medios de Soros. Y como ciudadano, lógicamente, ¿verdad? Me parece irresponsable, me parece cobarde de este presidente no asumir lo que hace. Y bueno, como periodistas tenemos que cuestionar, ¿verdad? Que el presidente no transparente, no responda, es una clara violación al derecho de la gente a saber, que es el derecho que nosotros defendemos. Entonces, es una cosa no menor lo que está pasando. Yo no sé si al interior del país va a tener algún impacto, ¿verdad? Que se refleje en el resultado electoral. Yo no creo, porque como hemos analizado en otros programas, la sociedad no está escuchando a sus periodistas y a sus medios críticos. Está enamorada todavía. Las sociedades suelen enamorarse de sus dictadores, decía un pensador. Entonces, va a ser hasta que la gente salga de este enamoramiento y de esta trampa propagandística cuando tal vez empiece a caerle el 20 de lo que está sucediendo, de lo grave y las implicaciones que tiene para el país. Entonces, quizás ahorita no tenga algún impacto, probablemente más adelante, ¿verdad? Pero yo creo que internacionalmente sí la imagen de Bukele está golpeada terriblemente, porque la noticia del Faro, si tú revisas los principales medios de comunicación de Estados Unidos, de España, de otros países europeos y latinoamericanos, bueno, este presidente súper popular, súper cool, no tiene escrúpulos en negociar con los pandilleros,
en estar dispuesto a pactar con carteles del narcotráfico, en pagar 1.3 millones de dólares para recapturar a un criminal que ellos mismos habían liberado. Yo creo que la imagen de Bukele está terriblemente golpeada afuera y yo creo que eso es importante. Es importante que el mundo, ¿verdad?, sepa que este presidente que se le quiere vender como modelo, como ejemplo, ¿verdad?, no es más que un violador de la ley, un violador de los derechos humanos y que no tiene ningún escrúpulo para negociar con grupos criminales. A nivel de, digamos, periodístico, Leonel, cuando uno revisa en realidad la investigación, escucha los audios de las llamadas, es que en realidad uno dice, ya no tenés en realidad límite, ya no es ni siquiera si se respeta o no se respeta la ley. Mira, lo más importante creo yo en este caso es que se, se demuestra que es una política gubernamental negociar, pactar con grupos criminales. O sea, no estamos hablando de funcionarios que a título personal o sin seguir órdenes desde arriba están actuando. Cuando el jefe de la ADECO habla del patrón y del mandamás, se refiere obviamente a un funcionario que está por encima de él, que como dice el Faro, bien podría ser el director de la policía, podría ser el ministro de seguridad o podría ser el propio Bukele. Cuando yo veo a Bukele dándose por aludido y defendiéndose él, porque no fue el jefe de la DECO el que salió a desmentir al Faro, ni fue el ministro de seguridad, ni fue el director de la policía, fue Bukele. Es decir, se delata solito. Sí. Cuando él sale en su Twitter, primero no desmiente, no dice estas son mentiras del Faro. Primero no lo desmiente, no se distancia. No, bueno, hay que decir, luego lo asume y luego lo asume como un ataque a él. Eso significa entonces que él asume, ¿verdad?, que él defiende lo que han venido actuando estos funcionarios. Porque si no, se habría distanciado, los habría destituido, ¿verdad? Un presidente, cuando un funcionario hace algo en contra de su voluntad o que no fue siguiendo sus instrucciones, bueno, lo desautoriza y lo despide, ¿verdad? Pero aquí no ha sido así. En las negociaciones con las pandillas, Bukele ya hubiera destituido a Osiris Luna y hubiera destituido a Carlos Marroquín, ¿verdad? Pero no, los ha protegido. ¿Qué hace pensar entonces? Bueno, que han seguido instrucciones de Bukele. De hecho, en los audios del Faro, donde Marroquín admite que él personalmente sacó al CRUC para Guatemala, ¿te acuerdas que también Marroquín dice que Batman, probablemente refiriéndose a Bukele, dice que Batman está al tanto del asunto? Significa entonces que, y cuando luego tú ves un presidente en Twitter asumiendo como un ataque hacia él la publicación periodística, de alguna manera él asume la responsabilidad. Entonces, claramente es una política de este gobierno, este tipo de negociaciones. No es que un funcionario despistado, atrevido o yendo en contra de los lineamientos del gobierno, ¿verdad?, contactó con grupos criminales, ¿verdad? Cuando el funcionario de la DECO se compromete a pagar la cantidad de dinero, que no es una cantidad menor, 1.3 millones, porque iba a ser 1 millón para el cartel de Jalisco, 250,000 para el barrio 18 y 50,000 para el pandillero Rafa, ¿verdad? Entonces el funcionario dice, sí, no hay problema con pagar eso, ¿verdad? Entonces ahí está, porque ¿dónde va a agarrar 1.3 millones el inspector Escuintla, ¿verdad? Claramente él está actuando en nombre del Estado. Y por eso es que yo creo que es el gran temor, el gran pánico que le da a Bukele el que jefes pandilleriles caigan en manos de las autoridades de Estados Unidos, porque se pueden criteriar y pueden dar información donde lo involucren directamente a Bukele, no solo a Osiris Luna, a Carlos Marroquín, sino que también a Bukele. ¿Podría tener en realidad algún tipo de reacción, consideras tú, institucional aquí? De investigar no creo.
No creo que el fiscal que responde a Bukele vaya a hacer alguna diligencia. No creo que lo vaya a hacer el director de la policía. No creo. Ahí no va a pasar nada. Lo que sí puede pasar es lo otro que decís, que más bien la institucionalidad del Estado y el entramado de recursos comunicacionales del Estado especialmente se pongan en función de atacar a este medio de comunicación y a quienes hagan eco de la información que ha sido publicada. Estamos en un estado donde no hay separación de poderes, donde no hay independencia judicial, no hay institucionalidad. Entonces yo no veo ninguna posibilidad por ahora que se investigue. Yo creo que todas estas investigaciones van a tener que hacerse. Mira, cuando esta dictadura caiga, va a ser necesario una comisión internacional antiimpunidad para investigar todo esto, investigar las negociaciones con las maras, investigar posibles negociaciones con el narcotráfico, investigar los delitos de corrupción de este gobierno, investigar posibles fraudes con el Bitcoin. Es decir, tiene que ser eso va a ser lo primero que se va a tener que establecer una comisión para investigar todo esto. Ahora no es posible. ¿Qué significa, Leonel, que el gobierno pase de un vínculo y una relación con estructuras de pandillas al nivel de una relación y comunicación con un cartel? No es lo mismo, hay una diferencia significativa, especialmente, como te decía al inicio, eh, porque los carteles de narcotráfico son agrupaciones, primero, más armadas, más poderosas, con más presencia internacional y además con un modus operandi distinto al de las pandillas. Por eso te ponía el ejemplo de Ecuador. En Ecuador, los carteles del narcotráfico le declaran la guerra al Estado. Y los carteles del narcotráfico ya utilizan otro tipo de ataques, otro tipo de armamentos. Imagínate que en Ecuador han utilizado coches bomba, han utilizado otro tipo de armamento que no usan las pandillas. Hace algún tiempo en Ecuador un cartel bombardeó con un dron una cárcel en Ecuador. Entonces estás hablando de grupos más peligrosos, que tienen más capacidades que las pandillas, por mucho que las pandillas también son ya grupos transnacionales, ¿verdad? Las principales pandillas con presencia en El Salvador están en Centroamérica, están en México, en Estados Unidos, pero con ya meterte con los carteles de la droga son otros 5 pesos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Es jugar con fuego más fuerte. Por eso yo te decía que el riesgo en el que entra el país cuando su gobierno negocia con el narcotráfico o estuvo a punto de negociar, como fue este caso, ¿verdad? Porque es el caso que sabemos. Ahora a mí me hace sospechar si no habrá otros casos donde también el gobierno haya tenido acercamiento con el narcotráfico y que este no sea el único caso y que el cártel de Jalisco no sea el único grupo de narcotráfico con el que este gobierno ha intentado acercarse. A mí me genera, como periodista, me genera muchas inquietudes, ¿verdad? Pero como ciudadano me genera también enormes preocupaciones. Si la naturalidad con la que este jefe policial aborda la negociación con el pandillero que supuestamente está en contacto con el grupo de narcotráfico en México, hasta hace pensar que es una cuestión ordinaria, cotidiana para ellos. Si tú escuchas el audio, ¿verdad? Se oye tan natural como que si están hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Y no de una negociación tan peligrosa con un grupo criminal. O sea, sí, este país está en un grave riesgo, yo en eso quiero insistir, este país, su seguridad está en un grave riesgo con un gobierno en manos de sujetos
no tienen ningún escrúpulo, que no tienen ningún límite, que ya demostraron que están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Ciertamente otros funcionarios, otros gobiernos también en el pasado pactaron con pandillas, ¿verdad? Esto viene, incluso, fíjate, es interesante que en el audio que publique el Faro, este pandillero Rafa en algún momento habla de que desde el gobierno de Tony Saca venían las Sí. negociaciones. Este es un dato nuevo porque siempre hemos creído que la primera negociación empezó con la tregua en el gobierno de Funes, ¿verdad? Y que de ahí para acá y finalmente Bukele. Pero por la declaración de este pandillero, las negociaciones vienen desde mucho más atrás, porque él menciona que desde el gobierno de Tony Saca y que dice que ellos siempre han sido fieles a cumplir lo que han pactado con los gobiernos desde Saca hasta Bukele. Entonces, ciertamente hubo pactos, ¿verdad? Pero me parece que este gobierno supera con creces los acuerdos que en gobiernos anteriores hubo con las maras. El hecho de negociar tan cínicamente, por ejemplo, sacar al Krug, llevarlo a un apartamento de lujo, luego sacarlo a Guatemala, mientras mantienen a miles de personas detenidas, inocentes. Esta forma tan dantesca de hacerlo, ¿verdad? Y ahora con los posibles arreglos también con grupos de narcotráfico, creo yo que el gobierno de Bukele ha ido más lejos y ha superado a gobiernos anteriores en los acuerdos que estos tuvieron también con las pandillas. Cuando uno pone o cuando uno revisa ya la mesa, digamos, de elementos que se han venido destapando, entonces tú ves, aparece lo de un Charlie, aparece lo de la novia de un Charlie que fue nominada por Nuevas Ideas para ser concejala de San Salvador, aparece el tema del cubo, donde se dicen que los que fueron contratados ahí son parte de la estructura que puso el Charlie, aparece el pastor Toby señalado ahí. Entonces, el entorno es sumamente complejo en esto. Sí, yo creo que la filtración que las pandillas tienen dentro del gobierno eh, es importante. Eh, y pone en evidencia, mira, todo esto, el que aparezcan pandilleros dentro del gobierno, contratados en la asamblea o en diferentes instituciones, el que se sepa de cabecillas pandilleriles beneficiados, como este Charlie, como el Krug, todo esto muestra que no es cierto que las pandillas han desaparecido. Yo siempre he planteado que lo que ha habido es una ofensiva pandilleril antipandillas al eslabón más bajo de las pandillas, al eslabón más bajo de las pandillas. Pero las estructuras están, ¿verdad? Hay gente adentro del gobierno, hay líderes que no los quieren extraditar, los están favoreciendo. Entonces yo creo que no, esto de que las pandillas ya desaparecieron, hay una serie de hechos que indican lo contrario, ¿verdad? Que las pandillas se mantienen como estructuras y que el alivio que la gente siente tiene que ver con esa ofensiva al eslabón más bajo, ¿verdad? Los pandilleros que directamente extorsionaban, los que asesinaban, los que violaban, los que estaban ahí acosando permanentemente a la gente. Entonces, lo que la gente ignora, ¿verdad? Es toda la negociación que ha habido con las estructuras y toda la política de protección a los jefes de las pandillas. Y sobre lo que dices del temor que hay de extraditar a gente como el Cruz, yo creo que ciertamente el miedo de este gobierno es que se conviertan en testigos de la justicia gringa. Bukele en el fondo sabe que un posible destino final suyo sea ser extraditado a Estados Unidos. No ahora, ¿verdad? Estados Unidos sabe perfectamente que ahora no existe esa posibilidad, que Bukele tiene todo el control del Estado,
que tiene el respaldo de la mayoría de la gente, y que entonces no es el momento. Por eso es que viene Nichols, el subsecretario del hemisferio, ¿verdad? Y le da una especie de aval. Bueno, te dejamos pasar ahora porque ahorita vos ganás, ¿verdad? No tenemos nosotros posibilidad. Entonces lo dejan que se religen constitucionalmente y con la posibilidad de irle acumulando, ¿verdad? Porque todo esto se le va acumulando, ¿verdad? En el expediente que Estados Unidos le tiene. Y la aspiración de la justicia gringa probablemente sea esperarlo más adelante, ¿verdad? ¿Te acuerdas un poco cómo fue con Juan Orlando Hernández? A Juan Orlando Hernández en el 2017, Estados Unidos lo dejó reelegirse inconstitucionalmente. Juan Orlando Hernández se reeligió inconstitucionalmente. Por cierto, Bukele protestó en el Twitter por eso, ¿te acordás? Y ¿Verdad? Él dijo, toda la comunidad internacional debería pronunciarse sí. contra esto, ¿verdad? Él ahora maldice a la comunidad internacional y también él está haciendo lo mismo que Juan Orlando Hernández. Entonces, en aquel momento Estados Unidos no quería que ganara la oposición en Honduras, entonces dejó pasar a Juan Orlando y inmediatamente que Juan Orlando Hernández termina su gestión, ¿verdad? Lo extraditan para Estados Unidos y ahora están juzgando a Juan Orlando Hernández. Lo mismo puede pasar, Franklin, con Yamatei, ¿verdad? A Yamatei, ¿verdad? Estados Unidos lo dejó terminar, pero 72 horas después de que terminó su mandato ya le aplica a Estados Unidos las primeras sanciones. Yo creo que Yamatei va camino a la extradición también. Yamatei va a terminar extraditado en Estados Unidos. Entonces Bukele, un posible final de Bukele es ese, ¿verdad? Terminar extraditado en Estados Unidos, ¿verdad? Él va a tratar de aguantarse lo más que puede, ¿verdad? Pero ese es un posible destino y Estados Unidos tiene incluso más motivos que contra Juan Orlando Hernández. A Juan Orlando Hernández lo están investigando por narcotráfico. Bukele tiene una lista más larga de posibles delitos en Estados Unidos, negociaciones con las maras, posibles negociaciones con el narcotráfico, la implementación del Bitcoin probablemente violentó leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos. De hecho, hace algunos meses en Estados Unidos fue condenado uno de los criptomonederos más importantes, ¿verdad? Porque violó las leyes contra el lavado en Estados Unidos a través del Bitcoin. Entonces, probablemente también Bukele esté en la mira de Estados Unidos por eso. Otro posible caso sea el que Bukele ha violentado las leyes, ha interferido en procesos electorales en Estados Unidos. Fíjate, esto es bien delicado, solo los rusos lo habían hecho. Solo los rusos habían interferido en las elecciones en Estados Unidos y Bukele, ¿verdad? Lo hizo, por ejemplo, cuando lanzó una campaña contra Norma Torres, una congresista demócrata del Distrito 35 de California. Que por Bukele cierto, lanzó una campaña en Estados Unidos y Bukele tuvo el descaro de apoyar, de llamar a votar por el contrincante de Norma Torres, que era un republicano racista, ¿verdad? Entonces, yo creo que Estados Unidos está apuntando por ahí, ¿verdad? Todos estos, el Krug probablemente se convierta en testigo. Este otro pandillero, Rafa, con el que estaban negociando, hasta donde entiendo en la nota del Faro, también ya está en poder de los estadounidenses. Entonces, Bukele ahorita se va a aferrar al poder, ¿verdad? Tratando de evitarlo, pero un posible destino es ese también, que termine extraditado como Juan Orlando Hernández y como posiblemente termine también el guatemalteco Yamatei, que acaba de terminar el gobierno. Antes de pasar a los escenarios que esto va a producir, ¿cuál debería ser en realidad el papel idealmente institucional de los actores, de los sectores, políticamente hablando aquí en el país, cuando este tipo de señales se ve que han permeado en el aparato institucional del Estado? Mira, aquí primero debería ser un escándalo nacional. O sea, a esta altura, en una sociedad mínimamente crítica, mínimamente responsable, mínimamente democrática, esto debería ser un escándalo. Bukele debería estar a punto de derrumbarse, el Tribunal Supremo Electoral estaría desinscribiendo su candidatura,
¿verdad? Porque está moralmente inhabilitado para poder participar en el proceso electoral si se descubre que ha pactado con pandillas y que ha estado dispuesto a negociar con carteles de la droga. Es decir, primero debería ser un escándalo, Frank. Es decir, esta sociedad salvadoreña debería estar escandalizada, ¿verdad? Por lo que está pasando. Sin embargo, no está sucediendo nada, creo yo, más allá de la gente que se ha enterado y que está criticando en redes sociales. Pero yo, francamente, haciendo una perspectiva fría de la situación, no creo que esto vaya a trascender más. Institucionalmente también, en una sociedad donde mínimamente funcionaran las instituciones, aquí ya el fiscal general de la República habría salido anunciando, aunque sea de manera demagógica, debería salir diciendo que va a ser una investigación, que eso le parece grave y que va a ser una investigación, aunque sea de fachada, ¿verdad? Lo que pasa es que es tanto el sometimiento al presidente que el fiscal ni siquiera se va a atrever a romper el guión del presidente, porque si el presidente ya salió diciendo que es un ataque hacia él de parte de los medios de George Soros, porque se acercan las elecciones, entonces es tanto el nivel de servilismo y de sometimiento y de cooptación que tiene el fiscal que no va a salir diciendo algo distinto. Que el fiscal salga diciendo que va a investigar, que es lo que debería hacer, ¿no? Le contradice el guión al presidente. Entonces, aquí no, por eso te decía hace un momento, no vamos a ver ni al fiscal general de la República anunciando una investigación, no vamos a ver al director de la Policía Nacional Civil diciendo que va a investigar internamente y sancionar al inspector jefe de la DECO, ni nadie, ninguna, ni la inspectoría de la policía, que creo que ya ni existe la inspectoría de la Policía Nacional Civil, que era la instancia interna encargada de investigar actos de corrupción o de fallas en el proceso al interior de la corporación policial. Entonces, nada, Franklin, debería, en una sociedad democrática y en un estado donde la institucionalidad funcione, debería de haber un escándalo en la sociedad y deberían estar las instituciones ya investigando. En otro país, Bukele ya habría caído. Imagínate que en Estados Unidos, Richard Nixon, el presidente que fue obligado a dimitir en 1974, fue después de que se descubrió que el partido republicano, el partido de Nixon, estaba espiando al Comando Nacional de los Demócratas. Imagínate, una cosa mucho menos grave y menos escandalosa que negociar con un cartel de la droga, ¿verdad? Entonces, cayó en Estados Unidos un presidente, ¿verdad? Aquí Bukele estaría cayéndose si la institucionalidad funcionara y si la sociedad tuviera una perspectiva de verdad ciudadana, pero en este momento no es posible. Nadie ha salido a dar una opinión. Básicamente lo que tú decías, el único que ha metido cuchara en el tema ha sido el mismo Bukele. Pero ¿cómo se interpreta un aparato legislativo que está a punto de ir a elecciones guardando absoluto y sepulcral silencio en un tema tan grave, siendo ellos los que han venido, y voy al siguiente nivel, siendo ellos los que han venido acusando a diestra y siniestra al que se le pone enfrente de que son los que han pactado con criminales y que están queriendo liberar criminales y que protegen criminales y una serie podría decir uno, argumentos tan débiles cuando ve el comportamiento que hemos visto ahora. Fíjate que ya que mencionas la Asamblea también podría estar creando una comisión especial para investigar esto, ¿verdad? Pero el que, como decís, estén en silencio, muestra claramente el nivel de sometimiento y el nivel de servilismo de estos diputados hacia el presidente. O sea, a mí me parece que el hecho de que no dice nada la Asamblea, que podría crear una comisión especial para investigar, no dice nada el fiscal general, que es el que por ley está obligado a investigar,
No dice nada el director de la policía, que podría decir que va a hacer una investigación al interior de la policía. Por lo menos al de la DEC. Sino que es el presidente el que sale diciendo esto es un ataque. Es decir, nadie más va a hablar, nadie más va a abrir la boca porque ya la abrió el jefe. O sea, esto demuestra claramente cómo está estructurado y controlado cómo está estructurado el poder y cómo está cooptado todo el aparato estatal. Aquí está clarísimo que el presidente tiene la voz de mando sobre los demás poderes del Estado. El presidente dice, esto es un ataque de los medios de Soros, y el fiscal se calla, y el director de la policía se calla, y el ministro de Seguridad se calla, y los diputados en la Asamblea se callan, y la Procuradora de Derechos Humanos se calla. Es decir, se evidencia claramente que tenemos en El Salvador un régimen autocrático con una persona. Creo que contigo en un programa hablábamos de que la perspectiva democrática de Bukele la de un jeque árabe, un monarquita, ¿verdad? Que existen los poderes del Estado, está el Poder Judicial, está el Congreso, etcétera, pero todos obedecen el lineamiento de este monarquita, ¿verdad? Entonces, esa es la perspectiva democrática del presidente. Luego se evidencian otras cosas, ¿verdad? Esto que decís, se evidencia claramente la doble moral, el cinismo, ¿verdad? De acusar a la oposición de que si ganan van a volver las pandillas cuando son justamente el gobierno de turno el que está favoreciendo a las pandillas, el que está negándose a extraditarlos, el que está sacándolos de la cárcel, el que mantiene a unos contratados en el gobierno. Es decir, evidencia esa doble moral, ¿verdad? De señalar a otro, de querer hacer lo que tú mismo estás haciendo en este momento. Pasemos ya más o menos al desenlace un poco. Y el desenlace, desde mi perspectiva, te quiero preguntar, Leonel, ¿para dónde va un país que muestre este tipo de alertas y señales? Mira, yo creo que lo que ha pasado con lo que nos ha revelado esta publicación del Faro, nos permite añadirle un elemento más a los escenarios que estamos proyectando, ¿verdad? Es decir, a la consolidación de una dictadura, ¿verdad? Sin democracia, sin institucionalidad, a un posible colapso económico de las finanzas públicas, a una catástrofe ambiental por la ofensiva que hay contra el medio ambiente, más sumado el peligro de reactivar la minería. A todos esos escenarios ahora tenemos que agregarle el riesgo de que en El Salvador se vaya configurando más un estado mafioso, un estado criminal, donde el gobierno se vincula y se relaciona y se funde con grupos criminales. El que ya no solo negocia con las pandillas, sino que probablemente negocie con el narcotráfico, significa que El Salvador va a irse configurando, además de en términos democráticos, una dictadura, ¿verdad? En un estado mafioso, donde lo que impera ya no es la ley, ya no es la legalidad, sino que impera la lógica de hacer cualquier cosa con tal de lograr los objetivos políticos del gobierno de turno. Y ese cualquier cosa es violar la ley, cometer delitos, negociar con grupos criminales. Es decir, ahora con lo del Faro, agreguémosle a los escenarios que proyectamos lo de la consolidación de un estado mafioso también, de un estado con vocación criminal, como decía yo al inicio. O sea, la cosa es todavía más grave a partir de lo que hemos conocido. Al ciudadano, ¿qué le espera? Porque estamos hablando de que estamos bajo una situación económica complicada, el costo de la vida sigue subiendo, el endeudamiento básicamente ha roto niveles de irresponsabilidad impresionantes, ya no se ejecuta el presupuesto, la Universidad Nacional termina sin que le entreguen, digamos, lo presupuestado, no se ejecutan obras, pasan 5 años y obras que ya tenían el recurso destinado, simple y sencillamente no avanzaron. Entonces, ¿qué pasa en realidad
con esa agenda de país, tomando en cuenta que los tres principales problemas de la gente son el empleo, el costo de la vida y el encarecimiento, digamos, y la difícil situación económica que está enfrentando. Que un gobierno dé un salto de calidad, para decirlo de una manera, en su negociación con los grupos criminales y ponen un mayor riesgo al país, al final la afectada es la gente. Ahorita el gobierno le ha vendido a la gente la idea que le ha dado seguridad. Le ha dado seguridad quitándole a las pandillas que estaban hostigándola permanentemente. Pero por otro lado, la pone en un grave, esa seguridad la pone en un grave peligro al acercarse con posibles negociaciones con carteles de la droga. Es decir, hay una paradoja en esto. El gobierno, con acercarse con los carteles de la droga, pone en grave peligro lo que ha sido su mayor logro, ¿verdad? En el tema del combate contra las pandillas. Entonces, al final, creo yo que incrementa el riesgo de la seguridad, y si a esto tú le sumas las demás seguridades, ¿verdad? Porque aquí la seguridad física pública no está la seguridad alimentaria. O sea, aquí hay 1 millón de personas que pueden caer en hambruna, según las agencias de la ONU, ¿verdad? La gente no tiene asegurado un empleo digno, eso también va contra su seguridad, ¿verdad? El no tener asegurado acceso a un sistema de salud de calidad, porque no se construyó el Hospital Rosales, porque no se construyeron los otros hospitales que se necesitan y que se ofrecieron, afecta la seguridad. El no tener acceso a un sistema educativo, como decías, porque no se incrementó el presupuesto de la UE, porque no se hicieron las sedes de la UE en los departamentos donde no hay, porque no se reconstruyó una escuela por día. Es decir, eso afecta también la seguridad. Es decir, la seguridad desde la perspectiva integral se ve amenazada con la continuidad de este gobierno, si no hay ningún cambio en las políticas. Porque es interesante, el otro día platicaba con alguien y me decía, mira, pero ¿y qué tal si en un nuevo periodo Bukele cambia las políticas y cambia el rumbo? Por ejemplo, si se atreve a hacer una reforma tributaria progresiva. En el primer periodo no tocó a los ricos, pero ahora sí. No creo que eso suceda, ¿verdad? Bukele va a intentar resolver con más endeudamiento, y eso va a ir generando una vorágine de deuda que el país no va a poder salir, ¿verdad? O va a medir qué tanto costo puede tener incrementar el IVA y afectar con nuevos impuestos al consumo a la gente, ¿verdad? Entre eso se va a mover, entre impuestos a la gente, incremento del IVA, nuevos impuestos al consumo y más endeudamiento público. Tocar a los ricos es ir en contra de la esencia del gobierno de Bukele, que es un gobierno neoliberal, es un gobierno oligárquico. Él está en contubernio con los grupos de poder, con los verdaderos mismos de siempre, porque esos son los verdaderos mismos de siempre, ¿verdad? Los que siempre han gobernado este país independientemente de quién esté en el gobierno. Entonces, Bukele no, quienes creen en esa posibilidad están pensando sin tener una base real. Este gobierno va a querer tratar de que no le reviente el problema de las finanzas vía más endeudamiento. Probablemente van a conseguir los 1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional, hacia eso apunta. Es muy posible que a cambio hagan alguna reforma a la ley del Bitcoin, van a satisfacer al Fondo Monetario en algunas de sus demandas, y para obtener los 1.300 millones de dólares, pero eso no les va a alcanzar, ¿verdad? Eso se lo van así como gastan el dinero, se lo van a pasar. Imagínate que a final de diciembre agarraron 1.000 millones de dólares del fondo de pensiones, que a saber para qué fue, ¿verdad? Quizás para comprar los paquetes de comida que con fines electorales le andan entregando a la gente. Yo no sé, porque como no hay acceso a la información, uno puede suponer a partir de las cosas que ve públicamente. Pero ese es el escenario que se proyecta. No
no va a haber un cambio, en mi opinión, en las políticas públicas, aún Bukele sabiendo que el país va a ir al colapso, porque él al final, él va a salir huyendo. Cuando este país se derrumbe, Franklin va a salir huyendo. Si Estados Unidos no lo extradita, él va a terminar escondiéndose en Qatar, en Turquía, en algún lado, y va a dejar este país en ruinas, con una economía arruinada, con una institucionalidad también quebrada. Y bueno, vamos a otra vez los salvadoreños y salvadoreñas a ver cómo nos tenemos que levantar. El daño va a ser enorme. La gente podría ahora evitarlo, pero no lo va a hacer, ¿verdad? Lamentablemente. Cerremos, Leonel. ¿Qué le espera a un país bajo un gobierno ya con todas estas características? Que se ha atravesado la Constitución, que básicamente ha puesto una alfombra llamada política de reserva de información para manejar el recurso a su antojo, y que ahora ya, francamente, el uso de los recursos públicos y el endeudamiento está en un momento desenfrenado y está entrando en una lógica de este tipo de negociaciones. Sí, mira, desde el punto de vista democrático viene una consolidación dictatorial, con un Estado totalmente controlado desde Casa Presidencial, eso está claro. Ahora le sumamos el elemento mafioso, ¿verdad? Que decíamos, a partir de el posible entendimiento con carteles del narcotráfico, sumado a las negociaciones con las maras. Es decir, una dictadura que anula la democracia, ¿verdad? Menos libertad de expresión, menos independencia de poderes, un régimen dictatorial. Eso es lo que se viene, en mi opinión. En términos económicos, creo yo que lo más grave es el quiebre de las finanzas públicas, sobre todo si no consiguen dinero afuera, o no consiguen lo suficiente, porque pueda que consigan los 1.300 millones del Fondo Monetario, pero eso no va a ser suficiente. Si se terminan de agotando las fuentes de endeudamiento a nivel interno, ¿verdad? Si se acaban el fondo de pensiones, si se acaban las reservas del BCR, si se acaban el dinero de los bancos, porque ahorita vienen en una dinámica de obligar a los bancos a que le presten cada vez más, y ese es el dinero de los ahorrantes. O sea que podemos llegar en algún momento de una especie de corralito financiero donde la banca no tiene liquidez, el gobierno lo ha obligado a que le preste tanto y el gobierno le paga, y entonces los bancos no tienen liquidez, y cuando la gente llegue a querer sacar su plata no va a estar disponible. Es decir, podemos ir a una especie de estallido económico desde esa perspectiva, ¿verdad? Y luego el otro gran tema que preveo es la catástrofe ambiental. Si tú te fijas, hay una ofensiva como nunca antes contra el medio ambiente, autorizando cualquier proyecto. Aquí están destruyendo la cordillera del Bálsamo, en el volcán de San Salvador, en el lago de Coatepeque, en el lago de Ilopango, en la zona costera. Tienen la temeraria intención de reactivar la minería. Mira, con la minería tronaría este país, ¿verdad? Porque este país no tiene condiciones, ¿verdad? Por su estrechez territorial, por la alta densidad poblacional, por el grave problema con los recursos hídricos, ¿verdad? Este país terminaría si ponen la minería. Entonces, ese es el escenario que hay. Yo no puedo ver, yo no es que tenga una perspectiva catastrófica, pero es que yo no veo otras posibilidades. Si hago una lectura crítica de lo que está pasando, no veo otras posibilidades. Además, yo te decía el otro día que, en mi opinión, el periodismo tiene la obligación también de anticiparle a la gente lo que va a pasar, de decirle las consecuencias de sus decisiones equivocadas que está tomando en este momento. Entonces a eso me aferro, y creo que el periodismo no solo tiene que denunciar las injusticias del poder contra la gente, sino que también emplazar a la gente cuando la gente se está equivocando. A la sociedad a la que defendés tenés que emplazarla cuando es la sociedad cómplice del poder, y la sociedad con sus decisiones equivocadas está generando condiciones adversas para su futuro. Por eso es que yo creo que trato de ubicarme siempre en el lado correcto, en la función que corresponde hacer en cada momento de la historia. Y ahorita hay que decirle a la gente, miren, si ustedes al final terminan respaldando la continuidad de este gobierno, van a ser responsables de estas cosas que van a suceder.
¿Crees que, hoy sí, para cerrar, Leonel, ¿crees que esto ha alertado a la gente? Alguna gente sí, yo creo que alguna gente ha caído en la cuenta. Yo te decía el otro día, yo no descarto que, por ejemplo, en las elecciones un escenario sea que aparezca alguna sorpresa, ¿verdad? Es decir, lo más lógico en este momento es que el resultado de las elecciones sea coherente con lo que dicen todas las encuestas, que haya un triunfo arrasador, no solo de Bukele en la presidencia, sino que también en la legislativa, ¿verdad? Las encuestas dicen que Nuevas Ideas saca de 57 de 60. Ese es un escenario, que suceda lo que dicen las encuestas. Pero otro escenario posible es que haya alguna sorpresa. A mí me llamó la atención una encuesta que decía que el 70% de la gente decía que no, que sentía temor de decir su verdadera opinión. El 70%. Temor a decir su verdadera opinión. ¿Será que alguna gente no está diciendo su verdadera opinión en las encuestas? Luego tú ves el número del ron del 20%, el de los indecisos. Entonces, yo no descartaría que ese fenómeno de los indecisos se incremente con el conocimiento de estos escándalos. Lo que pasa es que yo creo que la información que publican los medios alternativos, el periodismo investigativo, no tiene el alcance suficiente y choca con el enorme aparataje comunicacional. Yo creo que alguna gente no le llega esta información. Fíjate que yo me he encontrado con personas que, incluso personas de... Una vez yo me fui con una persona en un Uber, que la persona profesional, y bueno, y hasta me dijo que tenía unas maestrías, y ella me preguntó, mire, y el Faro es creíble. O sea, me preguntó esta persona, porque además como ha habido una campaña de Bukele de desprestigiar estos medios, entonces ese blindaje del aparataje comunicacional, ¿verdad? Es difícil romper, ¿verdad? Algún impacto tendrá, ¿verdad? A mí no me cabe duda cuando tiene que salir Bukele, porque ahora no ha podido quedarse callado, ¿verdad? En otros escándalos simplemente se ha quedado callado, pero ahora tuvo que salir a decir que era un ataque de los medios de George Soros. O sea que por algo será, alguna medición tiene de que esta información sí está calando con alguna gente y que algún efecto, ¿verdad? Negativo a sus intereses puede tener. Leonel, te agradezco la plática. Mantengamos. Bueno, a vos y un saludo para toda la gente. A ustedes, amigos, quedémonos hasta acá. Ha sido una plática. Vamos a seguir conversando durante la semana. Así que vamos a seguir conversando sobre estos temas. Nos quedamos hasta acá y nos vemos a la próxima.